With so many options, why choose Arizona State University? For me, the only online option was ASU because of the quality. Their faculty was really involved with their students and care about your personal journey. The dedication to my personal development from my professors, that's been extremely valuable to me. Earn your degree from the nation's most innovative university. Online. That's a degree better. Explore more than 350 plus undergraduate, graduate, and certificate programs at asuonline.asu.edu. La luna deslumbrante asoma entre los árboles. La oscuridad de la noche lo inunda todo, y una tenue niebla comienza a aparecer. Adéntrate en el bosque, busca el árbol viejo, siéntate a su lado. Ponte cómodo, cierra los ojos y escucha la historia que traen hasta ti las criaturas de la noche. Bienvenidos. Estos son los cuentos del bosque oscuro. Si te gusta lo que hacemos, recuerda suscribirte. Es totalmente gratuito y estarás al tanto de la aparición de nuevos audios. Si lo que quieres es apoyarnos porque te gusta nuestro contenido, puedes hacerlo como mecenas. Así, por muy poco, tendrás acceso al contenido exclusivo para fans. Para ello, ve a la página principal de nuestro podcast y pulsa en el botón apoyar. Y recuerda darle a me gusta antes de que acabe el audio, que no se te olvide. Quién sabe qué horribles pesadillas nos aguardan después. Los espíritus del agua, de J.C. González. Llevaba lloviendo todo el día. Fernando se había pasado observando el cielo toda la mañana desde la ventana de la oficina, con una mezcla de fascinación y desconfianza. Al atardecer ya se observaban los primeros riachuelos de agua sucia por las calles, así que decidió marcharse a casa antes de que se formase el atasco monumental que se creaba en la avenida cada vez que caían 4 gotas. Había aparcado en el parking de siempre, en la acera de enfrente de su trabajo. Al acercarse a la boca de aquel monstruo de las profundidades, observó cómo el arroyo, que poco a poco se había ido creando a este lado de la calzada, se sumergía en los abismos llenos de columnas que conformaban el aparcamiento subterráneo. Y como él era un hombre de intuición, algo le dijo que debía correr para sacar el coche de allí, ya que en breve sería demasiado tarde. Su Golf estaba aparcado en el segundo sótano, así que pasó la tarjeta del parking y se apresuró a bajar. El primer sótano ya comenzaba a tener sus buenos 5 centímetros de agua, por lo que aceleró el paso. Cuando llegó a la altura de su utilitario,
el agua alcanzaba ya en el segundo sótano cerca de 30 centímetros. Un sudor frío le recorrió la espalda. Tenía que salir de allí pronto. La cosa parecía estar acelerándose. Se subió al coche, que arrancó al tercer intento, y se puso en marcha. Sin embargo, al llegar a la rampa de subida, se encontró con una riada enorme que bajaba por ella y con otro vehículo que había quedado atravesado, empujado por la fuerza del agua y el escaso agarre del pavimento. Sin pensárselo dos veces, Fernando salió del coche y se dirigió a la salida peatonal. Al llegar a ella, el agua se alzaba ya 1 metro sobre el suelo. Pese a abrirse la puerta hacia afuera, era incapaz de moverla. Rápidamente se dio cuenta de la situación. Era muy posible que con todo el agua que había entrado, al otro lado de la puerta, las escaleras estuvieran inundadas por completo, por lo que incluso si pudiera llegar a abrir, lo cual dudaba por la presión del agua, sería imposible salir por allí. Comenzó a sentir pánico. Miró a su alrededor y vio que estaba solo en el aparcamiento. No se veía ninguna otra persona en las inmediaciones. Intentó tranquilizarse, aclarar sus ideas, pensar qué era lo mejor que hacer en esa situación. Se imaginó todo el garaje inundado hasta el techo y entonces visualizó aquella escena de una película en la que los protagonistas son capaces de respirar bajo el mar, metidos en la burbuja de aire que se forma en el interior de un bote boca abajo. Se dio cuenta de que en aquel garaje, lo había visto 1000 veces, el forjado del techo de hormigón tenía huecos poliédricos a intervalos regulares, lo cual suponía era para ahorrar material. Y muchos de esos huecos, de cerca de 50 centímetros de profundidad, se situaban sobre las plazas de aparcamiento. Así que se subió a uno de los coches más altos que encontró, con uno de esos huecos sobre la plaza, y se puso de pie. Comprobó que la cabeza y parte de los hombros quedaban en el interior de aquel vano en el techo. Pensó que si el agua llegaba hasta el techo, lo normal sería que se formasen burbujas de aire en los vaciados del forjado, de manera que tal vez tendría una oportunidad de aguantar hasta que pudiese salir o le rescataran. Se sentó sobre el techo del vehículo para no cansar sus piernas sin necesidad, mientras a su lado el agua comenzaba a tapar los coches más bajos. El agua se veía marrón, por lo que imaginó que estaría llena de lodo. Pronto comenzó a mojarse los pantalones, así que decidió que era el momento de ponerse en pie. El agua seguía subiendo, si bien a un ritmo más moderado. Eran ya las 8 de la tarde cuando el agua pareció dejar de subir, aunque su superficie se encontraba a unos escasos 10 centímetros del techo. Su plan había funcionado. De momento se encontraba seco por encima de los hombros y podía respirar con normalidad. Además, al no llegar el agua al hormigón, tenía una cantidad ilimitada de aire para respirar. Llevaba ya un buen rato así cuando se apagaron las luces. Comenzó a tener frío. El agua estaba helada y empezaba a sentir pinchazos en las piernas. Intentó moverse un poco, lo justo para no congelarse, pero los pinchazos no remitían. En ese momento le pareció escuchar algo. Se quedó quieto, sin apenas respirar, para intentar descubrir qué había escuchado y de dónde provenía. Sintió temor cuando se dio cuenta de que lo que oía parecían susurros. Pensó que la situación, a oscuras, en agua helada y sin apenas estímulos externos, le estaba llevando a la locura, o cuando menos podían ser alucinaciones, imaginaciones suyas. Prestó más atención a sus oídos y percibió que en efecto era una conversación entre susurros o quizá voces muy lejanas, 2 o tal vez 3. «¿Hola? ¿Hay alguien ahí?», gritó, sin poder aguantar más la incertidumbre.
Al momento las voces cesaron. Le pareció como si en su cabeza el interruptor de una radio se hubiera apagado de repente. «Hola, ¿me oyen? Les he oído hablar», exclamó de nuevo, con un deje de reproche. Sin embargo, ya no oyó nada más que el goteo y el movimiento del agua. Desanimado, volvió a sentir un frío intenso en todo el cuerpo. Llevaba ya varias horas allí de pie, calado hasta los huesos, a oscuras. Prefería no pensar en cómo podía salir de aquel lugar y concentrarse de momento en sobrevivir. «Creo que puede oírnos», escuchó de repente en su cabeza. La voz, suave y tranquila, parecía surgir del interior de su cerebro y la oyó sin dificultad alguna. Su sorpresa fue tal que resbaló levemente sobre el techo del vehículo. «Es un humano, es imposible que nos oiga», dijo una segunda voz, también como un murmullo. «Hola», dijo Fernando, sin saber muy bien cómo continuar. En un instante pensó que quizás estaba alucinando, lo que significaría que hablaba con su propia mente perturbada. Pero determinó que no perdía nada en intentar conversar con las voces y tratar de averiguarlo. «No sé dónde estáis, a lo mejor os estoy imaginando, pero si sois reales tal vez podáis ayudarme». De nuevo se hizo el más absoluto silencio y la quietud lo impregnó todo, hasta el punto de hacerle dudar de que hubiese escuchado aquellas voces. «¿Cómo puedes oírnos?», dijo finalmente la primera voz. «No lo sé», contestó perplejo. «Os escucho dentro de mi cabeza. ¿Sois reales?». Se sentía ridículo haciendo esa pregunta. Entonces escuchó unas risas que parecían de niños pequeños. «Claro que somos reales, aunque tú no puedas vernos. Y tampoco deberías poder percibir nuestras voces. Pero eso no importa. ¿Qué haces aquí?». «Bueno, cuando comenzó a llover fuerte bajé aquí para sacar mi coche, pero todo fue demasiado rápido y me he quedado atrapado». «¿Por qué no te marchas? Aquí no estás seguro», dijo la segunda voz. «No seas tonta, no puedes respirar en el agua», le contestó la primera. «Escuchad, tengo dos preguntas. La primera es, ¿quiénes sois?». De nuevo risas. «Somos lo que vosotros a veces llamáis ninfas, ondinas. Somos espíritus del agua». Fernando tardó unos segundos en procesar aquella información, aunque pensó que todavía era posible que todo ello fuese una alucinación. «Ninfas, ya veo», dijo con cierto escepticismo. «¿Y podéis ayudarme?». Se hizo el silencio de nuevo durante unos segundos. «Claro que sí. Hemos venido a ayudar a los humanos, pero casi nunca nos escucháis. Ya no hacéis caso de la naturaleza», dijo de nuevo la primera voz. «Ya», contestó él. «El ser humano es de lo peor que ha pisado la faz de la tierra. Pero, ¿cómo podéis ayudarme?». Las voces murmuraron entre sí. «Te guiaremos de la mano hasta la salida, pero tendrás que contener la respiración y confiar en nosotras». «No me queda otra», pensó él. «De acuerdo, llevadme a la salida, por favor, pero no puedo veros». De repente notó algo helado y suave, como gelatina, que le tomaba de la mano. «No será necesario», dijo la segunda voz. El sobresalto hizo que en un principio retirara el brazo del agua, pero tras disculparse volvió a bajarlo, y de nuevo sintió una sustancia blanda y fría como el hielo que aferraba su mano. Intentó, como acto reflejo, mirar hacia donde se suponía debía estar aquel ser, a su lado bajo el agua. Sin embargo, la oscuridad le impedía siquiera ver la superficie. En ese momento cogió aire de forma impulsiva al sentir un fuerte tirón hacia abajo. El pánico hizo que perdiera algo de aire al revolverse por instinto, pero su miedo tornó en estupefacción
al sentirse rodeado completamente por aquella sustancia helada, a la manera de un sudario de lino empapado en óleos que le envolviese por completo. Había cerrado los ojos al ser sumergido en el agua, pero intentó abrirlos. Para su sorpresa, era capaz de ver a su alrededor como si estuviera protegido por una burbuja transparente. No obstante, evitó probar a respirar. De súbito, sin percepción de velocidad en sus miembros, comenzó a moverse bajo el agua por el aparcamiento anegado entre los coches y las columnas a una velocidad endiablada. Observó que aquella fuerza que lo impulsaba lo dirigía hacia la salida de peatones y pensó que estaba condenado, que la puerta jamás se abriría bajo la presión del agua del otro lado. Se acercaba rápidamente a la puerta hasta el punto de pensar que iba a chocar de manera brusca y cerró los ojos cuando, sin saber cómo, se encontraba al otro lado, ascendiendo por el hueco de las escaleras inundadas. En unos segundos se encontró fuera, al aire libre, llenando de aire por completo sus pulmones exhaustos. Le habían depositado sobre un automóvil que se encontraba atrapado entre un montón de vehículos y contenedores en la esquina de una calle, fuera del agua y aparentemente sin una simple rozadura. Echó un vistazo a su mano. Luego levantó la cabeza y contempló el agua a su alrededor, una desolación líquida que solo podía observarse a la luz proveniente de algunas terrazas y ventanas vecinales, ya que las farolas no tenían luz. El agua cenagosa lo cubría todo hasta una altura de más de 1 metro y no pudo ver nada de sus salvadoras. Pensó que lo había imaginado todo, aunque aquello no era posible. Definitivamente algo lo sacó a la superficie. Y en ese momento oyó una voz en su cabeza. Escuchad a la naturaleza. Es la única posibilidad de la que disponéis para salvaros. Después, las voces callaron para siempre.